Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Lo primero que quiero ver es el siguiente punto. La próxima clase nosotros deberíamos tenerla el día martes 28, ¿verdad? Según mi calendario. Yo tengo algunos problemas que no me aseguran que pueda estar desocupado de lo que tengo que hacer a esa hora. De manera que prefiero que sustituyamos esa clase por el día miércoles 29 a las 12. Entonces espero que ustedes se pronuncien sobre el punto. Escucho. Profesor, ¿Sí? buenos días. A esa hora recién saldríamos de la clase de civil, así que no tenemos clase a las 12. Por El día eso, miércoles el 29. horario. Por eso es que Sí. propongo esa hora. Por mi parte, ningún problema, no sé qué opinan los compañeros. Ya, pues escucho las Por mi opiniones. parte, tampoco ningún problema, profesor. Por mi parte, tampoco, profesor. Ya, entonces, bueno, de todas maneras voy a hacer que se publique la información en la página correspondiente, pero entiendo que ya estaríamos todos notificados del cambio de día y hora. ¿Correcto? Sí, profesor. Bien. Estábamos en el tema de las prácticas antisindicales, que es un tema, como ustedes comprenderán, bastante relevante. Porque si existen prácticas antisindicales y no se sancionan, entonces todo lo que hemos dicho sobre el derecho de los sindicatos no tendría mayor sentido, sería letra muerta. De ahí entonces que el código contempla varias disposiciones en las cuales se consagra la sanción de las prácticas antisindicales. Y ya hemos visto que estas prácticas antisindicales pueden tener su origen en el empleador. Es lo más corriente que las prácticas sindicales provengan del empleador. Pero también podrían ser generadas por otros agentes, ya sea en forma individual o en combinación con el empleador. Y es así como el artículo 280 nos habla de esa posibilidad. Nos dice que serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales y del empleador en su caso. Las acciones que atenten contra la libertad sindical, y viene una descripción ejemplar de acciones que tienen esta naturaleza y por lo tanto ameritan ser sancionadas. Bueno, entonces entrar a analizar situaciones específicas que están mencionadas en el código
es simplemente conocer ejemplos de prácticas antisindicales de tal manera que ustedes lo pueden ver directamente en el código y no tiene mayor sentido que entremos a explicar situaciones que son solo ejemplares, porque, según lo decíamos en la clase pasada, se considera práctica antisindical todas aquellas prácticas, todas las acciones que atenten contra la libertad sindical. Todas. Habla de las acciones, pero lo cierto es que en la ejemplificación se dan muchas situaciones en que no se trata de acciones, sino que de omisiones. De tal manera entonces que el término acciones está utilizado por el legislador en un sentido muy amplio. No solo de cosas positivas, de al hacer alguna cosa, sino que cosas negativas, abstener de hacer algunas cosas que debiera hacer. Eso, como les digo, se advierte fácilmente con de la simple lectura del artículo 289 del Código. Bueno, algo veíamos, algo adelantábamos ya en la clase anterior de cómo se sancionan las prácticas antisindicales. El artículo 292 se refiere a este tema. Nos dice el artículo 292 que las prácticas antisindicales se sancionan con multa. Multa al autor de prácticas antisindicales. Y estas multas están expresadas en unidades tributarias mensuales. Y tenemos entonces desde 5, que es el mínimo, 5 unidades tributarias mensuales, hasta 300 unidades tributarias mensuales. Estamos ubicados en el artículo 292 del Código. Ahora, para estos efectos, lo que hace el legislador es establecer varias categorías de empresas según el número de trabajadores que tenga. Distingue entre la microempresa, la más chica, y la gran empresa, pasando por la empresa, por la pequeña empresa, por la mediana empresa, hasta llegar a la gran empresa. Y en cada una de estas categorías establece rango de multa. Así, en el caso de la microempresa, o sea, de la más pequeña, multa de 5 a 25 unidades tributarias mensuales. Ahora, ¿cuándo aplica el mínimo? ¿Cuándo aplica un poco más? ¿Cuándo aplica el medio? ¿Cuándo aplica el máximo? Nos dice esta misma disposición, el 292, que la cuantía de la multa dentro del rango respectivo será determinado teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores involucrados o afiliados
a la organización sindical. Señala enseguida el destino de las multas, que va a un fondo de formación sindical y relaciones laborales colaborativas administradas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, vamos a ver el tema del procedimiento y la competencia del órgano encargado de aplicar las multas. Si nosotros nos vamos al artículo 500, el artículo 505 bis nos señala que debe entenderse por pequeña empresa, microempresa, mediana empresa, gran empresa. El artículo 505 nos dice que para los efectos de este código y de sus leyes complementarias, los empleadores se clasificarán en micro, pequeña y mediana y gran empresa. ¿En función de qué? En función del número de sus trabajadores. Y nos agrega entonces, especificando a continuación, estamos hablando del artículo 505 bis del código, se entenderá por microempresa aquello que tuviere contratados de 1 a 9 trabajadores. Pequeña empresa, aquella que tuviere contratado a 10 a 45 trabajadores. Mediana empresa, aquella que tuviere contratados de 50 a 199 trabajadores. Y gran empresa, aquello que tuviere contratado 200 trabajadores o más. Entonces nosotros tenemos que examinar el tema relacionando las dos disposiciones legales que he mencionado, que es el artículo 292 y el artículo 505. Y ahí sabremos exactamente en una determinada empresa, si la empresa ha cometido prácticas antisindicales, cuál es el rango de sanción que se puede aplicar. Ahora bien, sobre las infracciones laborales, nos habla el artículo 506. ¿Cuál es la regla general en esta materia? El artículo 506 nos dice que las infracciones a este código y sus leyes complementarias, que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes. Y establece una categorización de las empresas iguales a las que hemos conocido: micro, pequeña, mediana y gran empresa, estableciendo rangos de multas en cada una de estas categorías, parecido a lo que ya vimos. Pero esta es una norma general. Vale decir, como lo dice el código, una disposición que se aplica toda vez que el propio código o ley respectiva no establezca una sanción propia, específica.
las infracciones a este código y sus leyes complementarias que no tengan señalada una sanción especial serán sancionadas, en fin, en los términos que nos dice el artículo 506. Por lo tanto, lo primero que tenemos que averiguar es si la infracción tiene señalada una sanción especial. Y hay varias normas del código que tienen en la norma que establece la infracción la sanción correspondiente. Entonces, como ustedes comprenderán, habiendo norma especial para una determinada infracción, se aplica esa norma y no la norma general, que viene a ser, en el fondo, una norma residual, una norma que se aplica a cualquier infracción que no sea alguna de aquellas que tenga una sanción especialmente consagrada por el legislador. Ahora, entonces, lo que nos dice el legislador es que manteniendo la clasificación de las empresas para los efectos de su sanción y manteniendo rangos en cada una de esas situaciones, el monto de la sanción es muy superior. Entonces veamos qué pasa con la microempresa. Si se trata de una sanción, de una infracción que no tenga un trato especial, entonces recurrimos a lo que nos dice: de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. De 1 a 10. En cambio, si se trata de una práctica antisindical, recurrimos a lo propio y nos dice de 5 a 25. Muy distinto. Y veamos en la gran empresa. La gran empresa, en la norma residual del artículo 505 bis, si tuviera contratado de grande, el artículo 506 nos dice: en el caso de las grandes empresas, la sanción ascenderá de 6 a 60 unidades tributarias mensuales, en el caso común. Y en el caso de la práctica antisindical, de 20 a 300 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, entonces, la sanción por la práctica antisindical es una multa que es de las más altas que contempla el Código del Trabajo y muy superior a la que lleva aparejada cualquier otra sanción a la legislación del trabajo. Ahora bien, la otra diferencia que nosotros encontramos es quién aplica la multa. En el caso general, volvemos a los artículos 500,
En el caso general, las multas son aplicadas por la Dirección del Trabajo. Esto no está específicamente establecido en el Código del Trabajo, sino que en la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. A ver si la tenemos por aquí. No. Son las inspecciones del trabajo, entes operativos de la Dirección del Trabajo, quienes fiscalizan el cumplimiento de la legislación laboral e imponen las multas que el código establece en el caso de infracción. Pero, en el caso específico en que la infracción esté constituida por práctica antisindical, son los tribunales quienes imponen la multa, los tribunales del trabajo. Eso lo señala el artículo 292, cuando nos dice en uno de sus incisos, el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme a las normas establecidas en el párrafo 6 del capítulo 2 del título 1 del libro quinto del presente código. Se refiere a la jurisdicción laboral, en que el órgano que interviene es el Tribunal Oral del Trabajo. Es el Tribunal Oral del Trabajo el que conoce en el procedimiento que aquí se señala de la materia en cuestión. En esto es importante tener presente una de las modificaciones más importantes que en los últimos tiempos ha tenido el Código del Trabajo. Lo cierto es que ustedes no han estudiado el derecho procesal del trabajo. Sin embargo, todos sabemos que existen los tribunales del trabajo y que por lo tanto hay un procedimiento para las causas del trabajo. El más recurrente es el procedimiento que se conoce como el procedimiento ordinario del trabajo.
Entonces nos vamos, a ver, estoy buscando aquí. Ya. El libro quinto del Código del Trabajo nos habla de la jurisdicción laboral. Y el artículo 415 establece dónde habrá juzgados de letras del trabajo y señala a todos los que hay en el país. En general, en la distribución de tribunales, en casi todas las regiones, en casi todas, digamos, las regiones o comunas del país, existe un tribunal del trabajo, uno. Salvo en la región metropolitana, en que existen dos tribunales del trabajo. Dos. Pero a diferencia de la antigua orgánica de los tribunales, existen todos los juzgados, tienen varios jueces. Eso diferencia a la justicia civil, por ejemplo, que era la regla general. La justicia civil y la justicia penal, que han sido las reformadas, reemplazando los procedimientos escritos o los procedimientos orales. Ha sido la gran reforma en materia jurisdiccional que se ha hecho en los últimos años y que para allá va caminando también la jurisdicción civil, en que vamos a tener una fórmula similar a la que nosotros nos encontramos hoy día en la justicia penal y en la justicia del trabajo, en que hay un tribunal, pero con muchos jueces. En que cada juez lleva su causa, o cada sala de jueces lleva sus propias causas. Ocurre con los juicios del trabajo, ocurre con los juicios penales y ocurre con los jueces de familia, que son los jueces civiles los únicos que han adoptado la modalidad moderna de la litigación no por escrito, sino que la litigación oral. Y por esta razón, y apartándonos un poco del tema sustantivo, es la importancia de desarrollar a los alumnos una adecuada capacidad de expresión. Y además, una capacidad de comprensión, pero a saber lo que tienen que decir en un momento determinado. Muchas veces de situaciones que surgen ahí y que por lo tanto no pueden haber sido estudiadas previamente. De ahí entonces que una de las cosas en que nosotros como formadores tenemos que insistir es en generar habilidades para la expresión del pensamiento. Tener una capacidad de reacción en un momento determinado
cuando te dan un traslado en audiencia. No el traslado del procedimiento civil, ¿no es cierto? Ya, perfecto, 3 días para contestar, me la llevo para la oficina, ahí veo para ver los libros, consulto, en fin. No, en los procedimientos orales, si te dan un traslado, te quedan escuchando. A ver, po, ¿qué dice? Así es la cuestión. Bueno. En el caso de Antofagasta tenemos 4 jueces del trabajo. 5. Ahora, ya que estoy hablando de este tema, para no dejar una pata coja, ¿y qué pasa en los lugares donde no existe juzgado del trabajo? Porque no en todas las comunas existen jueces del trabajo o tribunales del trabajo. En el caso nuestro, de la región de Antofagasta, hay tribunales laborales en Antofagasta y en Calama. Entonces los juicios del trabajo se siguen ante esos tribunales. El tribunal de Antofagasta o el tribunal de Calama. Cada uno de estos tribunales, como les digo, con varios jueces. Y cada juez lleva sus propias causas. En el caso nuestro, Antofagasta tiene 5 jueces. Y Calama tiene 2 jueces. Entonces, ¿y qué pasa con Tocopilla? ¿Y qué pasa con Taltal? ¿Y qué pasa con Mejillón? En esos lugares en que no hay jueces del trabajo, las causas del trabajo y con el correspondiente procedimiento del trabajo lo llevan los jueces comunes, o sea, los jueces civiles. Entonces, vaya tarea de los jueces civiles de Pueblo Chico, que tienen que conocer de todo, de juicios civiles, de aguas, mineros, etcétera. Y encima de los juicios del trabajo, en fin. Harta vega, ¿no es cierto? Bien. Estas normas, las del artículo 415 y siguientes del Código del Trabajo, consagran las normas de procedimiento. Hay reglas comunes, principios que constituyen el fundamento de todos los procedimientos, y señala varios procedimientos. El principal de los cuales, porque es el más común, es el procedimiento de aplicación general. Y a ese procedimiento es al que se refiere el Código del Trabajo cuando habla de la sanción por las prácticas antisindicales. Las conoce entonces el Tribunal del Trabajo, y el procedimiento que se aplica es el procedimiento de aplicación general. Ahora bien,
entonces estamos frente a esta situación. El juez del trabajo aplica el procedimiento de aplicación general a las denuncias que se formulen por práctica antisindical. Relacionado con nuestro tema, es lo que establece el artículo 485 del Código del Trabajo. Relacionado con el procedimiento. Consagra un procedimiento que en general es el procedimiento de aplicación general con algunas modificaciones o adiciones en relación con la tutela laboral de los derechos fundamentales. Y nos dice el artículo 485, el procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por esto los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 y nombra varios de ellos. Esto ustedes lo pueden ver en el artículo 485. Es lo que se llama los derechos del trabajador como ciudadano, los derechos del trabajador como persona. Lo que se entiende es que el trabajador, desde luego, que tiene derechos que provienen del contrato de trabajo. Esos son sus derechos. Y tiene obligaciones, que también son las que provienen del contrato de trabajo. Por eso es que se celebra un contrato de trabajo. Y si bien es cierto que se nos señala, se nos dice que el contrato de trabajo es consensual, sin embargo, la ley obliga a su escrituración. No a su validez, pero sí a su escrituración. Y la no escrituración del contrato de trabajo ya de por sí es una infracción y por lo tanto corresponde ser sancionada. Pero hay derechos y bueno, es lo que interesa, derechos, también obligaciones, que no solo son aquellas contenidas en el contrato de trabajo, sino que derechos que tiene el trabajador en cuanto persona. Dentro de los primeros artículos del Código del Trabajo,
es conveniente siempre tener presente el artículo 5º. Ahí se nos dice que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador. El empleador es el jefe. Una de las características esenciales del contrato de trabajo es la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia entre las partes. De subordinación o dependencia del trabajador al empleador. Forma parte de la esencia del contrato de trabajo. Tanto es así que si no se da esa relación, no existe contrato de trabajo. Recordando el tema de los actos jurídicos, ¿no es cierto? Se trata de cosas de la esencia. Cuando en un contrato falta algún elemento de la esencia, el contrato es o inexistente o bien genera en otro contrato, o mejor dicho, degenera en otro contrato. Pues bien, entonces, temas, por ejemplo, como el derecho a la intimidad, temas como la libertad de conciencia, temas como la libertad de opinión, etcétera, forman parte de los derechos personales. Y la circunstancia de estar vinculado un trabajador a un empleador en virtud de un contrato de trabajo no altera esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la integridad. Todo eso forma parte de derechos que están independientemente de que estén consagrados o no en el contrato de trabajo. Si ustedes ven un contrato de trabajo común, no se van a encontrar con que hay referencia en el contrato de trabajo a estos temas. Y la verdad es que no es necesario, porque son derechos consagrados en la Constitución y por lo tanto están más allá de la ley y rigen para todos, de acuerdo con lo que dicen los primeros artículos de la Constitución. En la misma orden de materia, uno tendría que tener también en consideración el artículo 2º del Código del Trabajo. Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas. Es contrario a ella, entre otras conductas, nuevamente tenemos, ¿verdad?, que hay un enunciado genérico con determinadas especificaciones que no son más sino que aclaraciones en cuanto a que esas conductas necesariamente son incorrectas. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual. Y entendiéndose, qué sé yo, lo que define el acoso sexual y que ustedes ya lo habrán visto en derecho individual. Asimismo, continúa en este mismo artículo,
Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro y otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o de oportunidades de empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Y viene una enumeración de conductas que se entienden actos discriminatorios. Bien. Entonces, por lo tanto, hay una dimensión de la vida del trabajador que si no forma parte de lo esencial del contrato de trabajo, sin embargo, tiene que ser respetada. Y por lo tanto, cuando el trabajador es invadido en el ejercicio de estos derechos, tiene derecho a exigir la sanción del responsable de todas ofensas. Esto es lo que se ha denominado por la doctrina el tema de la ciudadanía en la empresa. Vale decir que el trabajador, si bien está sujeto a una disciplina, sin embargo no pierde su condición de persona, de ciudadano y de ser que tiene derecho a que le sean respetados los derechos humanos fundamentales que pudieran verse confundidos con algunas atribuciones del empleador en relación con el comportamiento del trabajador. Pues bien, entonces la facultad que tiene el trabajador para demandar el respeto de esos derechos es hacerlo a través del procedimiento de tutela laboral. Pues bien, como estamos en el tema sindical, este procedimiento se aplica, este es el procedimiento que se aplica cuando se han cometido prácticas antisindicales. Este es el procedimiento cuando se han cometido prácticas antisindicales. Y las prácticas antisindicales, entonces, como vimos, se sancionan con multa, según ya vimos. Y la ley se encarga de regular la situación siguiente. Una práctica laboral antisindical puede consistir en el despido de un trabajador cuando la razón del despido, la razón real del despido, no la razón formal
que el empleador consigne en el aviso de despido. Seguramente el empleador va a decir que se despide por necesidades de la empresa. Pero puede que la razón verdadera del despido constituya una práctica antisindical. Si el despido no tiene otro motivo real, no formal, que las actividades sindicales del trabajador. Y si así ocurre, si se despide a un trabajador por práctica antisindical, se aplican las sanciones que contemplan el artículo 292 del Código, que distingue entre el despido de un trabajador que tiene fuero del despido de un trabajador que no tiene fuero. Siempre que el despido tenga por fundamento real hechos que el trabajador ha efectuado en su condición de dirigente sindical o simplemente de un trabajador que no es dirigente, pero que ha realizado ciertas conductas lícitas de apoyo, de defensa, de promoción de la actividad sindical. Por ejemplo, si se tratara de un trabajador que está promoviendo la constitución de un sindicato. ¿Tiene fuero? No tiene fuero. ¿Qué nos dice la ley en este caso? Artículo 294. Si el despido o el término de la relación laboral de trabajadores no amparados por fuero laboral, trabajador que no es dirigente, pero si se realiza en represalia su afiliación, participación en actividades sindicales o de negociación colectiva, el despido o el término de la relación laboral no producirá efecto alguno. No producirá efecto alguno. Por lo tanto, existe la obligación de reincorporarlo. Esta es una situación de excepción en que se establece la obligación de reincorporar a un trabajador despedido, aunque sea un trabajador que no tenga fuero de ninguna naturaleza. Cuando el despido constituye una práctica antisindical. El despido no producirá efecto alguno. Estamos hablando de la sanción de nulidad, ¿verdad? Porque el acto nulo, declarado nulo, no produce efecto. Se retrotrae, ¿verdad?
no producirá efecto alguno aplicándose el artículo 489, con la excepción de los incisos tercero, cuarto, quinto. 489. ¿Qué nos dice el 489? Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 se hubiera producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela por la vía del procedimiento regulado en este párrafo corresponderá exclusivamente al trabajador afectado. El plazo de la denuncia hasta aquí. En caso de acogerse la denuncia, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 183 con el correspondiente recargo, etcétera, etcétera. Con todo, agrega, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo segundo de este código, y además ello sea calificado de grave mediante resolución fundada, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, que son las indemnizaciones normales por despido injustificado, incrementados por una indemnización especial que fija el juez del trabajo respectivo y que va de la remuneración correspondiente a 6 meses como mínimo o de 12 meses como máximo. Bien. Con esto tenemos entonces terminado nuestro tema de las organizaciones sindicales. Hasta aquí entonces llega la prueba. Los apuntes los voy a... estoy complementándolos porque como las modificaciones en esta materia son muy rápidas, es difícil tener unos apuntes actualizados. Hay que actualizarlos. Pero eso significa trabajo y significa tiempo. Espero, ya tengo bastante avanzado, me falta muy poco. Así que yo creo que le estoy entregando el ejemplar que les va a llegar al jefe Carrera a más tardar dentro de esta semana. De tal manera que para el 4 me parece que tenemos la prueba, hayan tenido el tiempo suficiente para estudiar. Pero los apuntes que yo hago son apuntes sintéticos, más bien explicativos de ciertos fenómenos que establece el legislador. Por eso es que yo no abundo, sino que paso muy a la ligera el texto del código. Porque entonces gran parte de la temática que están contempladas en los alumnos, el contenido de esa temática está en el Código del Trabajo. El apunte siempre hace una referencia al artículo respectivo. O sea, es una buena guía para el estudio de la materia. Pero obviamente no bastan para entender que aprendiendo el apunte se sabe la materia. Muy bien.
Entonces, le ponemos término a la primera parte de la materia, vamos a un recreo pequeño y volvemos para el conversatorio. Entonces, hasta más rato.
lote. Ya. ¿Acá en la cama? No estaba ahí. O sea, estaba en la cama al lado, pero
Bien, nos reintegramos entonces. Profesor, ¿Sí? Adelante. habla Giselle Cortés. Ya. Espérate un poquito. Giselle Cortés. Espérate un momentito, ¿ah? ¿Aló? Buenos días. Sí, sí, pero no tengo tiempo en este momento. Estoy muy ocupado. Hasta luego, gracias. Dime, Giselle. Profesor, usted mencionó que las prácticas antisindicales eran cometidas mayormente por los empleadores. Mi Sí. pregunta es si los trabajadores también pueden cometer estas prácticas antisindicales y cuál sería la sanción que ellos recibirían. Buena pregunta. Buena pregunta. Pero ya ese tema lo vimos. Que pueden haber prácticas antisindicales del empleador, que son las más comunes, de los sindicatos, de las incluso de los trabajadores. Ahora, lo que es común a todas las prácticas sindicales en cuanto a su sanción es que el hecho se deje de seguir cometiendo. Punto uno. Ahora, cuando se trata de algo que se cometió y que constituye práctica antisindical, entonces ahí corresponde la sanción de multa. De multa al infractor. Ahora, ustedes comprenderán que multa al trabajador. ¿A dónde? O sea, eso es impracticable. Pero sí puede ser practicable cuando la práctica de antisindical sea de un sindicato. Ahora, se preguntarán ustedes cómo un sindicato puede, el sindicato como tal, puede cometer una práctica antisindical. Claro, para perjudicar a otro sindicato. Porque no olvidemos que al existir la posibilidad de varios sindicatos dentro de una empresa, entonces se genera la competencia entre los sindicatos. Y por lo tanto, puede haber algún tipo de colusión entre el sindicato y el empleador para perjudicar a un tercer sindicato. Eso es posible. Se han dado casos. Entonces también la sanción es la misma. Lo que pasa es que cuando es un trabajador el que realiza práctica antisindical, es muy difícil sancionarlo porque la sanción es la multa. ¿Cómo le vas a comprar una multa de 40 unidades de fomento? Bueno, ¿cuánto es? No sé cuánta plata. ¿De dónde? Esa es la respuesta. Claro, porque me quedaba la duda, ¿cuál sería el castigo que recibiría el trabajador en ese caso? No, bueno, el trabajador en ese caso, la verdad es que el empleador lo podía despedir. De acuerdo con las causales de despido. O sea, ese acto indudablemente que constituye una falta de probidad y por lo tanto encuadra dentro del numeral 1 del artículo 160 del Código del Trabajo. Esa sería la eventual sanción. Ya, profesor. Ahora, en la práctica, por eso te digo que es muy difícil respecto del trabajador hacer efectiva una sanción.
Porque el que tendría que hacer aplicar la sanción sería el empleador. Y el empleador no va a tener ningún interés en sancionar a quien lo está ayudando. ¿Me entiendes? No es concebible. Pero es teóricamente lo que encuadra dentro del sistema. Teóricamente. Ya, profesor. Ahora sí me queda claro. Qué bueno. Seguimos entonces. Profesor, Adelante. Matías Cubillos. 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 Ya. Dime, Matías. Me quedó una duda en la configuración que habían en las sanciones del artículo 192 con el del 505 bis, que me enredé un poco cómo era su configuración. La cosa es enredada. Sí. Ya, vamos viendo. A ver, ¿cuál es específicamente tu duda? El problema es que sale que la sanción en el 292, el artículo 292 explica las sanciones para las empresas, que dicen que Ya. son para las pequeñas microempresas de 5 a 25 y así, y después está el artículo 505 que nos explica que cuando no hay sanciones, o sea, cuando no existe una sanción específica, explica que existen estos hechos, estas sanciones que las demuestra, pero sale que son Ya. como las aumentan. Entonces, no sé si es que se le suman a la del artículo 292 o... No. Es que, a ver, es que el 592 hay que digamos, leerlo en su verdadera dimensión. Es el 505 bis. A ver. No. 506, Las creo instrucciones, que. 506. Sí. Ya. Mira. Sí, por eso es que los preceptos legales hay que leerlos con mucha detención. Con mucha detención porque uno puede saltarse una frase y con eso desnaturaliza la disposición. Vamos bien. Mira lo que dice. Las infracciones a este código y sus leyes complementarias son las que aquí se señalan, ¿verdad? Pero dice que no tengan señalada una sanción especial serán sancionadas en conformidad, etc. Que no tengan señalada una sanción especial. Pero lo que estamos viendo tiene señalada una sanción especial que está en el 292. Ahí está la sanción especial. Ah, ya. Entonces el 506 se aplica en aquellas situaciones del código en que no hay una sanción especial. Entonces no se suman nada. No, Eso que dice, la sanción se ascenderá de 1 a 10, no tiene nada que ver con lo que se vaya a unir a otro tipo de multa, ¿no? no, pues dentro del rango. Ya. Ay, sí, ¿No? se me aclaró todo. Claro, a ver, está, ¿no es cierto? Sí, Para las micro y pequeñas empresas, la sanción será de 1 a 10 unidades tributarias. sí. O sea, puede ser 2, 3, 4, 5. Para eso existe un juez. Y un juez que debe aplicar con criterio. Entonces, la sanción puede ser, digamos, de menor importancia o de mayor importancia. Y por eso es que puede recorrer de 1 a 10. Pero es para esa sanción y no otra. Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Adelante, ¿quién dijo yo? Profesor, ¿Sí? hola, buenos días. Buenos días. Ivania ¿Varas? Barra. Barra, ya. Espérate, Ivania. Ya, Ivania, dime. Ya, mire, profesor, tengo una duda
Respecto al artículo 55 bis, igual que mi compañero, pero es otra duda, que mire, cierto que ahí se clasifican entre 4 microempresas, pequeña, mediana y gran empresa, Claro. ¿cierto? Y mi ¿Y? duda es con las microempresas, ¿Ya? porque se supone que se contratan de 1 a 9 trabajadores, ¿ya? Claro. Y eso se refiere a las sanciones antisindicales. ¿Ya? Mi ¿Y? duda es que, cierto que el mínimo para que se pueda uno sindicalizar serían 20 el mínimo. Entonces, Ya. ¿cómo estos podrían ser sancionados si no cuentan con ese mínimo? Ya. Ya. Es que acá, acuérdate tú, mira, hay dos explicaciones. La primera es que existen los otros sindicatos, no solo los de empresa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, una empresa chica, bueno, pero ¿cómo, digamos, si tiene 7 trabajadores? ¿Cómo va a poder constituir sindicato? Claro, no puede constituir sindicato de empresa, pero 1, 2 o los 7 trabajadores pueden constituir con otros trabajadores de otras empresas sindicato interempresa. O bien de empresas que ocupan trabajadores ocasionales. Esos sindicatos se pueden agrupar en los sindicatos de trabajadores ocasionales o temporales. Ah, ya, o sea que Hay que vincularlo, se ¿verdad? vinculan como varios trabajadores de otras empresas para poder, pero el castigo, la sanción sería hacia ambas, o sea, hacia varios trabajadores o no, de las diferentes empresas. Pero claro, pues, sí dice las prácticas antisindicales serán sancionadas en la microempresa tanto, pero no dice que estas prácticas antisindicales solo están relacionadas con sindicatos de empresa, sino que con cualquier tipo de sindicato al que pertenezcan trabajadores de la empresa. Ah, ya, profesor, ahí me aclaró. Gracias. Entonces, mira, veamos, vámonos, ¿no es cierto?, al tipo de sindicatos que está al principio, ¿verdad? Que nos dicen de las organizaciones sindicales. El artículo 216. Las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán en consideración a los trabajadores que afilien. A, sindicato de empresa. B, sindicato interempresa. D, sindicato de trabajadores independientes. Y D, sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Hay que excluir naturalmente a los independientes, porque eso no tienen empleadores, o sea, ahí no tienen cabida. Pero en los demás sindicatos sí. Entonces está protegida, no solamente está protegido, no solamente el sindicato de empresa, sino que también los otros sindicatos, los sindicatos interempresa y los trabajadores eventuales o transitorios. No sé si queda claro. En todo caso, era buena la pregunta, ¿eh? Sí, profesor, sí me quedó clara ahora. Muchas Ya, gracias. muy bien. Sigue abierto el micrófono. Profesor, yo tengo una duda. Bien. Mi nombre es Yesenia González. Ya, espérate, Yesenia. Yesenia González. Ya, dime. Mi duda surge en torno a si
esta acción para iniciar el proceso de sanción de una actividad o de una práctica desleal o antisindical tiene o no caducidad. Y si la tiene, ¿cuál sería el plazo para iniciar este proceso? Tiene la caducidad común de todas las acciones que se intenten ante el Tribunal del Trabajo, que es de 6 meses desde que el trabajador ha dejado de pertenecer a la empresa. Y en ciertos casos de 2 años, según la situación se trate, de acuerdo con las normas de la prescripción. Ustedes estudiaron las normas de la prescripción laboral, ¿verdad? Entonces, en eso se aplican las mismas normas. Ok, profesor, gracias. Y tendríamos una última cuestión, po. A ver, la última cuestión. Natalia Campos. Natalia Campos, ¿está? No está. Álvaro Calabacero. Álvaro Calabacero, no está. Teresita Cabrera. No está. Patricio Volados. Aló, aló, ¿Sí? profesor. No, ¿Sí? yo sí estaba, es que no tenía prendido el micrófono. Soy Álvaro Calabacero. Ya, pues sí. Es tercera vez que te pregunto y la primera que me contestas. Ya, dime. O sea, no tenía mucha duda, pero me quedó la duda en el caso de los tribunales, cuando, por ejemplo, no hay un tribunal oral del trabajo. Me tenía la duda, o sea, sé que cuando no existen en el sector, se tiene que tomar por los jueces comunes o civiles. Así es. Pero en el Exactamente. caso de, se podría, eh, por ejemplo, si el problema fuera en un lugar a donde se puede tomar por un juez común, no se puede trasladar el caso a otro lugar donde sí pueda haber un No, tribunal oral del trabajo. O sea, hay como una división territorial, ¿no? En la obvio, jurisdicción. claro, pues, si es Ah, comunal, ya. claro. Entonces, en las comunas donde no existe juez del trabajo, es el juez civil. Ah, ya. O sea, es por obligación, no es como una cuestión. No, pues, Mm, digamos, claro, no es opcional, elegir. ujú. No, no porque tú no puedes elegir dónde vas a demandar, porque no puedes obligar a otro, el demandado, a que comparezca a donde a ti se te ocurra. Ah, Imagínate ya. que a ti, digamos, tienes un contrato de algo, ¿ah? Y te demanda un señor y te manda en Punta Arenas. Entonces, ¿qué vas a poner tú? Vas a poner la excepción, ¿verdad?, de incompetencia del tribunal, porque tú vives en Antofagasta. No te Ah, pueden ya. obligar a ir a otro tribunal. O sea, es una cuestión lógica, totalmente lógica. Ah, ya, profesor. No era más que nada eso mi duda. Ya está. Bien, quedamos hasta aquí entonces. Quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo porque hoy día es 23, ¿verdad? Estaríamos viéndonos, bueno, no el 28, sino que el 29 a las 12 horas, según convinimos al principio de la clase. Muy bien. Hasta pronto entonces. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego, profesor.
Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, chao. Chao.